Hola amigos, bienvenidos a Historias de Cocina desde mi cocina. Hoy tenemos una receta muy fácil con un ingrediente que en algunos países seguro lo conocen, en otros menos. A pedido del público me pidieron que hiciera una receta con yuca o mandioca y el día de hoy les sorprenderé con estos falafels de mandioca o de yuca. Así que vamos a empezar. Y así comenzamos con nuestra protagonista de la receta del día de hoy de estos falafels. La yuca, o también conocida como mandioca, es originaria de América del Sur, específicamente de la región amazónica. Y no se olviden de suscribirse, amigos y amigas, a nuestro canal y apóyennos compartiendo estas deliciosas y nutritivas recetas. Vamos a rallar. Y un consejo adicional, por favor tomen en cuenta que al rallar la yuca no deben hacerlo hasta el final y así evitar ralladuras en sus dedos. Y hablemos un poco de los beneficios de la yuca. Este tubérculo ha sido cultivado durante miles de años por diversas culturas indígenas en países como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. A lo largo del tiempo, la yuca se ha extendido por otras regiones subtropicales y tropicales del mundo. Y aquí la tenemos perfectamente ya molida y formamos nuestra masa y vamos acompañándola con 2 huevos. Estos 2 huevos han sido previamente revisados que no contengan sangre. Tenemos una cucharadita de sal. También tenemos una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Y además tenemos una taza medidora que le iremos agregando poco a poco de fécula de mandioca o en su defecto de papa. Mezclamos todo muy bien de manera homogénea, que quede todo bastante bien mezclado. Y así vamos teniendo ya nuestra masa y vamos formando pequeñas bolitas y no es necesario que amasemos mucho, así que vamos formándolo pequeñas o medianas para así ser fritas. A la yuca o mandioca como una fuente de carbohidratos y nos proporciona energía sostenida. Tenemos que también es baja en grasas. La yuca es naturalmente baja en grasas saturadas y colesterol. Tiene vitaminas y minerales, además no contiene gluten, por lo cual también podemos consumir en forma de tapioca y de harina. Es fibra dietética y es muy versátil en la cocina. Es una raíz muy nutritiva.
Bueno, ahora hemos prácticamente acabado nuestros falafels de mandioca, muy fáciles de hacer. Ya vieron cómo hice ya la mezcla y cómo formé las bolitas, muy fáciles. Y prácticamente si no te gustan fritos, pues los puedes llevar al horno. Pero el día de hoy nos dimos ese caprichito de hacerlos fritos, porque un falafel original es frito. Obviamente este es un falafel algo tropical porque no es de garbanzo, sino más bien de mandioca o de yuca. Pero vamos ahora a la prueba de fuego. Vamos a probar qué tal nuestro falafel. Ta, 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 tan. Aquí está nuestra maravilla de falafels. Miren, yo intentaré mostrar en la cámara cómo salieron, muy doraditos. Pues la textura se ve bastante buena. Al principio, cuando recién hice la masa, parecía un poco blandita, pero la verdad es que no se deshicieron y estuvieron muy buenos a la hora de poner a freírlos. Así que vamos a probar ahora. Crocantes en su punto, deliciosos. Deben probarlos porque realmente es algo que normalmente falafel se conoce por falafel de garbanzos, pero no de mandioca. Así que yo considero que es una receta original. La pueden compartir en eventos, en su casa, con amigos, muy fáciles de preparar. Lo único tedioso del asunto es rallar un poco la yuca o la mandioca, pero al final vale la pena porque quedan exquisitos. Lo pueden acompañar con ensalada, pueden acompañarlo también incluso con un café. Lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten, incluso con una salsa de tahina podría quedar maravilloso. ¿Por qué no? Podemos innovar desde la cocina. No se olviden de darnos like, de darnos me gusta, de apoyarnos en nuestras redes sociales. Apoyen a Historias de Cocina, así nosotros podremos continuar preparando contenido para ustedes. Así que se los agradecería muchísimo. Ahora sí, con esta receta yo los dejo para que los preparen, lo apunten, espero que lo hayan apuntado. Y bye bye, hasta la próxima, chao chao.